En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía, encomendando cada una de nuestras intenciones a personas que nos siguen a través del canal Iglesia en Salida, a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que nos unimos en la comunión de la oración. Por cada uno de nosotros, los aquí presentes, colocamos ante el altar del Señor sus intenciones, esa intención que está en lo profundo del corazón. Oramos por el eterno descanso de Víctor Julio Carvajal Archila en su novenario, Henry Javier Pérez Pernía, Josmer Albeiro Durán Chaparro, Ángelo Daniel Caballero Pulido, Gonzalo Balsa, Elsa Galeazzi, Rafael Parra, Gladys Balsa, Nelson Balsa, Blanca Prato. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, en acción de gracias a San Onofre, acción de gracias a San Isidro Labrador, por favor recibid. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni en el cielo infinito te pueden contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a tu plegaria, Señor, Dios mío,
y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo, Israel. Cuando oren en este lugar, escúchenos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó:
Que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es el reclamo de Jesús a los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén que se acercan a Él y observan cómo vive Jesús, observan cómo están comportándose en sus discípulos, pero vienen ya con una actitud de juzgar y de reclamarles, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, no se las lavaron sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Hay que entender esta palabra del Evangelio de San Marcos. Los fariseos tenían muchísimas tradiciones con minúscula, la T con minúscula, que son tradiciones humanas, formas, incluso un rito especial antes de la comida, un rito especial cuando uno llegaba del pueblo, un rito especial, muchas tradiciones humanas que ayudaban ciertamente a profundizar y a mantener el decoro, el pudor, muchísimas cosas que ayudaban para ellos manifestar la fe. Pero ¿cuál es el problema, queridos hermanos? ¿Cuál es la situación, el peligro en el cual cayeron estos fariseos? Y es que ellos se fijan solo en estas cosas exteriores, solo en el hacer cosas meramente humanas, colocan su atención solo en ello, olvidando la intención que hay detrás de cada una de estas cosas que hacemos, olvidando la razón por la cual hacemos las cosas, y se encuentran con esta situación. Ciertamente Jesús no va en contra del pudor, de las cosas que tenemos que hacer, ejemplo, de lavarse las manos antes de comer, de mantener todas estas elementos concretos que los fariseos y los escribas están diciendo, sino va directamente a las intenciones con las cuales ellos hacían estas cosas. Y Jesús les reclama fuertemente: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: el pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El corazón, queridos hermanos, es el corazón el que nosotros tenemos que vigilar. Son aquellas impurezas que llegan al corazón y que nosotros tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir limpiando. Son las impurezas del corazón aquellas que hay que lavar y que hay que sacar continuamente, porque el corazón es un inquieto y por lo tanto nosotros tenemos que irlo moldeando al amor del Señor, moldeando a lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Podemos nosotros hacer esta evaluación: ¿cómo tenemos el corazón? ¿Cómo está mi corazón ante la presencia de Dios? ¿Cómo mantenemos el corazón? ¿Es un corazón que está activo, enamorado del Señor? ¿O simplemente hacen las cosas por hacerlas porque nos hemos dejado llevar de un ritualismo? Porque las cosas siempre se hacen así,
porque si hacen así, yo tengo que hacerlas así. Escucha uno, aquí siempre se ha hecho así, y por lo tanto no se puede hacer de otra manera, porque siempre se ha hecho así. La intención del corazón, el corazón que se abre a la novedad de la gracia, a la novedad del amor de Dios. Hay cosas que pueden cambiar ciertamente, tradiciones humanas, Jesús lo dice, sin hablar de la tradición con mayúscula, porque la tradición con mayúscula es mucho más amplio. La tradición con mayúscula es un don de Dios que el Señor nos ha dejado en la Iglesia, por lo cual la fe que hemos recibido viene transmitida en tradición, es decir, es la misma fe que tenían los discípulos del Señor, los apóstoles, los primeros padres de la Iglesia, toda la Iglesia. Esa tradición que es una fuente que nosotros hemos recibido, esa siempre va a estar, porque es la tradición con mayúscula. Pero aquí Jesús reclama es esa tradición con minúscula, pequeñas cosas. Incluso Jesús les reclama a los discípulos: ¿cómo es posible que está el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre? El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Y en cambio ellos decían: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con lo que yo te podría ayudar está ofrecido al Señor, y por lo tanto yo no le puedo ayudar. Cambian la naturaleza de los mandamientos de Dios. Los cambian, queridos hermanos, y nosotros somos capaces de esto. Queremos hacer de los mandamientos de Dios a nuestra imagen y semejanza, y buscamos justificaciones. Amar al Señor sobre todas las cosas. No, pero es que mejor de esta manera. Yo quiero amarle, pero es que le cambiamos. Entonces nosotros muchas veces nos comportamos en nuestro camino espiritual como lo hacen aquí estos fariseos y estos escribas. Tomamos los mandamientos del Señor, pero no queremos hacerlos a como el Señor manda, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el autor de la vida, sino queremos acoplarlos es a nosotros. Es lo que yo diga, es lo que yo quiero hacer. Es decir, queremos hacer no lo que Dios nos pide, sino queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Queremos someter a Dios a nuestra voluntad. Es ahí, queridos hermanos, el camino espiritual. Es ahí la lucha espiritual que nosotros tenemos que tener todos los días, en ese perseverar en el amor de Dios, en ese pedirle al Señor que nosotros podamos alabarle con el corazón, alabarle con todo lo que nosotros hacemos. Qué hermoso, dice, este pueblo me honra con los labios. La alabanza con los labios. Habían esta tradición de los fariseos y de los escribas que llegaban y empezaban a hacer largas oraciones hablando fuerte para que todos les escuchaban, y entonces hacían esas señas públicas para que la gente los viera que estaban alabando a Dios, incluso en las plazas. Este pueblo que me honra con los labios, el pueblo que honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es ahí, queridos hermanos, esa lucha que nosotros buscamos, que el corazón esté muy cerca de Jesús. Es ese corazón que nosotros tenemos cerca del Señor cuando vamos a hacer una actividad, cuando vamos a hacer un trabajo. Elevamos el corazón al Señor, un pensamiento: Señor, te ofrezco este trabajo. Cuando vamos a recibir los alimentos, bendice, Señor, estos alimentos. Es ahí este corazón, un corazón inquieto. Cuando vamos a descansar, gracias, Señor, por este día que hemos tenido. Te alabamos y te bendecimos. Te ofrezco este descanso. Un corazón cerca de Jesús. Cuando nos levantamos, que es una lucha, que es una pelea, es la primera pelea que nosotros tenemos que enfrentar. O la vencemos ahí, apenas sonó la alarma nos tiramos de la cama, o empezamos de una vez a ceder espacio. Bueno, 2 minutos más, 1 minuto más, medio minuto más, y al final pues terminamos ya el día un poco arruinado desde el primer momento en que suena la alarma. En cambio, cuando suena la alarma, yo me levanto: Señor, hoy es un día para alabarte, para bendecirte. Te ofrezco, Señor, este día.
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser te lo entrego a ti, Señor. El corazón cerca de Jesús. Es un pueblo que quiere que el Señor, que adore al Señor en espíritu y en verdad. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Cuando nosotros solamente nos fijamos en las tradiciones humanas, en el quehacer, y no tenemos esa capacidad de abrir el corazón a la grandeza y las maravillas del misterio de Dios, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios. Es el reclamo de Jesús en el Evangelio. Ustedes dejan al lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Cuando escuchamos nosotros, Padre, yo no puedo ir a la Santa Misa el domingo porque, había una fiesta o había este encuentro, tradiciones humanas. O era muy importante una fiesta en la feria y por lo tanto yo no me la podía perder, y como era día domingo, entonces nosotros nos aferramos a tradiciones humanas, dejando a un lado el mandamiento de Dios. Podamos nosotros, queridos hermanos, renovar nuestra fe, la intención de nuestro corazón para decirle al Señor que le amamos de verdad, que le amamos con nuestra vida, con nuestro corazón. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre y pidámosle que infunda su Espíritu en nuestros corazones. Por la Iglesia, para que, fiel a la tradición recibida de los apóstoles, pueda anunciar la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, el Papa Francisco y nuestros obispos, para que, fieles a la enseñanza del Evangelio, puedan adorar al Señor en espíritu y verdad, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, para que sientan alivio y consuelo en escuchar la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular por quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía, familiares nuestros que han partido a la eternidad, benefactores, aquellos que han partido de la eternidad y no tienen nadie quien ore por ellos, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, para que podamos tener un corazón libre, un corazón dispuesto a amar a Jesús, un corazón muy cerca de Jesús en las cosas cotidianas que hacemos todos los días, para que podamos elevar el corazón al Señor, para que nosotros, cada vez que pensemos en nuestra vida, podamos decir, ¿dónde está nuestro corazón? Y podamos responder, lo tenemos levantado hacia el Señor, para que podamos elevar nuestra vida en acción de gracias y en ofrenda agradable al Señor, roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones de tu familia y ayúdala, pues te reconoce como Criador y como Padre. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro, glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, porque hiciste desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarla de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de luz. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo,
como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebramos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en la que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta al extremo, y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y te dio gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para el avance de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, con su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorificamos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos su gloriosa venida, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos frutos para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, encomendando nuestras vidas al Señor, a nuestra Madre del Cielo, colocando nuestro corazón a su presencia para que ella como Madre nos ayude a ser buenos hijos, a vivir los mandamientos del Señor como camino de libertad, como camino de entrega y amor. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.